¿Qué harías si tu padre fuera el arquitecto del Holocausto? La mayoría de los hijos de la cúpula nazi tomaron una de dos salidas: cambiarse el apellido y desaparecer en el anonimato, o dedicar el resto de su vida a pedir perdón públicamente por crímenes que no cometieron. Pero Gudrun Himmler tomó un camino mucho más oscuro. Para el mundo, el jefe de las SS era el rostro del mal absoluto. Para ella, era un héroe incomprendido. Durante 88 años, la princesa del nazismo no solo se negó a disculparse, sino que construyó una red clandestina millonaria para financiar la fuga de los peores carniceros de las SS. Logró infiltrarse como espía en la inteligencia de la Alemania democrática y se convirtió en la madrina indiscutible del neonazismo moderno. Esta es la historia de Gudrun Himmler, la mujer que nunca dejó de ser nazi. La historia de Gudrun Himmler no comienza en los archivos de la posguerra, sino en el centro neurálgico del terror nazi. Nacida en 1929, Gudrun fue la única hija biológica de Heinrich Himmler, el Reichsführer de las SS, y el hombre que diseñó mecánicamente la solución final. Desde sus primeros años, Gudrun no fue una niña común. Fue proyectada como el modelo de la infancia aria. Su padre la llamaba cariñosamente Puppy, muñequita, y la llevaba consigo a eventos oficiales, inspecciones y reuniones de alto nivel. A diferencia de otros jerarcas que mantenían a sus familias alejadas de la brutalidad del régimen, Himmler integró a Gudrun en su mundo. El dato más revelador de su psicología temprana se encuentra en su propio diario. En 1941, con apenas 12 años, Gudrun acompañó a su padre a una inspección oficial en el campo de concentración de Dachau. Mientras miles de personas sufrían desnutrición y torturas a pocos metros, la joven Gudrun escribió con una frialdad técnica que hoy resulta aterradora. En sus notas no hubo rastro de empatía o miedo. Describió los jardines del campo, elogió la calidad de las pinturas realizadas por los prisioneros y comentó lo bien que había comido después de la visita. Para ella, Dachau no era un lugar de exterminio, sino una empresa eficiente dirigida por su padre. Esta desconexión absoluta con la realidad del sufrimiento ajeno fue el pilar sobre el cual construyó su identidad. Durante los años de gloria del régimen, Gudrun ocupó un lugar de privilegio absoluto. Adolf Hitler la adoraba, regalándole dulces y muñecas en cada encuentro. Ella creció viendo a los hombres más peligrosos de Europa como tíos bondadosos que trabajaban por la grandeza de Alemania. Esta infancia dorada, financiada con el expolio de todo un continente, generó en ella una lealtad inquebrantable. Mientras Berlín caía y los crímenes de las SS salían a la luz, Gudrun no vio la caída de una tiranía, sino la destrucción de su hogar y la difamación de su progenitor. Para ella, el nazismo no era una ideología política que podía ser derrotada, sino una verdad familiar que debía ser defendida a cualquier precio. El colapso de la maquinaria bélica alemana en la primavera de 1945 no solo reescribió el mapa de Europa occidental, sino que destrozó la burbuja de cristal en la que Gudrun Himmler había vivido sus primeros 15 años. Mientras el ejército rojo avanzaba implacablemente hacia las ruinas de Berlín y las tropas aliadas occidentales cruzaban el Rin, la cúpula del Tercer Reich entró en un estado de pánico frenético. Sin embargo, para la adolescente Gudrun, la realidad de la guerra había sido cuidadosamente filtrada a través de la propaganda y de las cartas tranquilizadoras de su padre. Heinrich Himmler, el arquitecto supremo del terror industrializado, mantenía hasta el último momento la ridícula ilusión de que su posición de poder lo hacía indispensable para el mundo de la posguerra. Convencido de que los británicos y estadounidenses necesitarían a sus temidas SS para contener el avance del comunismo soviético, Himmler intentó negociar una rendición secreta a espaldas de Adolf Hitler. Cuando el dictador se enteró de esta traición desde el búnker de Berlín, destituyó a Himmler de todos sus cargos, convirtiendo al hombre más temido de Europa en un fugitivo acorralado tanto por sus enemigos como por sus antiguos aliados.
Esta desintegración absoluta del orden nazi fue el escenario caótico que forzó la separación definitiva entre padre e hija, estableciendo el terreno fértil para el mito que Gudrun cultivaría el resto de su vida. Despojado de su uniforme, de su poder y de su séquito, Heinrich Himmler tomó una decisión desesperada que contrastaba brutalmente con la imagen del guerrero ario inflexible que había proyectado a su hija. Se afeitó el característico bigote, se puso un parche en el ojo izquierdo para ocultar sus reconocibles gafas de montura redonda y se vistió con el uniforme de un sargento de la policía militar secreta alemana, portando documentos falsos a nombre de Heinrich Hitzinger. Acompañado por un pequeño grupo de leales, intentó mezclarse con la marea de soldados derrotados y refugiados que vagaban por el norte de Alemania. El 22 de mayo de 1945, en un puesto de control cerca de Bremerborde, las tropas británicas interceptaron al grupo. El nerviosismo de los hombres y el hecho de que Hitzinger poseyera un sello de pase que los británicos sabían que era utilizado por miembros de las SS en fuga, levantaron sospechas inmediatas. Llevado a un campo de interrogatorio en Lüneburg, Himmler se dio cuenta de que su farsa había terminado. En un último intento de aferrarse a su antigua grandeza, se quitó el parche del ojo y anunció su verdadera identidad al oficial al mando, esperando ser tratado como un líder de Estado en el exilio. En su lugar, recibió el trato de un criminal de guerra capturado. La confirmación de su identidad desencadenó un estricto protocolo de seguridad, ya que los aliados sabían que los altos mandos nazis solían llevar cápsulas de cianuro escondidas. El 23 de mayo, un médico militar británico procedió a realizar un examen físico exhaustivo para asegurarse de que el prisionero no ocultara veneno. Al pedirle a Himmler que abriera la boca y examinar una cavidad inusual en sus molares, el médico introdujo su dedo. En ese preciso instante, Himmler mordió violentamente, rompiendo la cápsula de cristal que contenía cianuro de potasio, la cual había mantenido oculta en su boca durante horas. El veneno actuó en cuestión de segundos. A pesar de los esfuerzos frenéticos de los médicos británicos por bombearle el estómago y administrarle eméticos, el Reichsführer de las SS convulsionó y murió en el suelo de baldosas de la sala de interrogatorios. Fue envuelto en mantas del ejército, fotografiado para confirmar su muerte al mundo y enterrado en una tumba anónima en los brezales cercanos a Lüneburg, en un lugar que hasta el día de hoy sigue siendo un secreto para evitar que se convierta en un santuario neonazi. Este final patético e ignominioso fue la verdad histórica e irrefutable. Pero para una joven de 15 años educada en el culto al líder y en la supuesta superioridad moral de su familia, esta verdad era una imposibilidad psicológica. Cuando la noticia de la muerte de Himmler llegó a Gudrun y a su madre, Margarete, ambas ya se encontraban bajo la custodia de las fuerzas aliadas. La reacción inicial de Gudrun no fue de dolor ordinario, sino de un choque cognitivo absoluto. La propaganda con la que había sido adoctrinada enseñaba que el suicidio era el acto supremo de cobardía, una salida indigna para un líder de la raza superior. Aceptar que el hombre que ella adoraba, el tío bondadoso que le enviaba flores y chocolates, había preferido tragar veneno antes que enfrentarse a un tribunal y defender sus ideales, significaba aceptar que todo su sistema de creencias era una farsa. Para evitar el colapso de su propia identidad, la mente de Gudrun fabricó un mecanismo de defensa impenetrable: la negación absoluta. Inmediatamente, tejió la narrativa de que la historia del suicidio era una burda mentira fabricada por la inteligencia británica. Según la versión que Gudrun cimentó en su mente y que repetiría obstinadamente durante las siguientes 7 décadas, su padre había sido asesinado a golpes o envenenado por los aliados para silenciarlo, porque temían lo que él pudiera revelar sobre acuerdos secretos durante la guerra. Esta disonancia cognitiva fue la piedra angular sobre la que construyó su mito de victimización personal y familiar. El cautiverio que siguió a la muerte de su padre solo sirvió para radicalizar aún más a la adolescente. Los británicos,
Conscientes del valor propagandístico y de inteligencia que representaban la esposa y la hija de Himmler, las trasladaron de un centro de detención a otro a través de Italia, Francia y finalmente Alemania, incluyendo el campo de internamiento de Ludwigsburg. Pasar de ser la princesa del Tercer Reich, acostumbrada a reverencias, lujos y servidumbre, a ser la prisionera número 1, sometida a interrogatorios constantes, raciones de comida escasas y la mirada de desprecio de sus captores, no generó en ella humildad, sino un resentimiento profundo y calculador. Gudrun interpretó su encarcelamiento no como una consecuencia lógica de la derrota militar del régimen criminal que su familia lideró, sino como una persecución política injusta e ilegal contra una menor de edad inocente. Cada interrogatorio, cada privación, era procesada a través del filtro de su ego herido, convenciéndose cada día más de que los aliados eran los verdaderos villanos de la historia, destructores de la gran nación alemana y asesinos de su amado padre. La verdadera prueba psicológica llegó durante su retención en el marco de los juicios de Nuremberg. Aunque Gudrun no fue juzgada por crímenes de guerra debido a su edad y falta de participación directa en las políticas de exterminio, fue obligada, al igual que muchos otros prisioneros y ciudadanos alemanes, a enfrentarse a la evidencia documental del Holocausto. Los interrogadores aliados le mostraron las perturbadoras películas grabadas durante la liberación de los campos de concentración de Bergen-Belsen y Buchenwald. Le pusieron delante las fotografías de montañas de cadáveres esqueléticos, fosas comunes y testimonios de sobrevivientes torturados. Todos crímenes ejecutados bajo las órdenes directas de Heinrich Himmler. La reacción documentada de Gudrun ante este abismo de crueldad humana es escalofriante. Mientras otros alemanes apartaban la mirada, lloraban o vomitaban al comprender la magnitud del horror perpetrado en su nombre, la hija de Himmler mantuvo el rostro impenetrable. En las transcripciones de la época, se refleja a una joven fría y desafiante. Afirmaba que las imágenes eran montajes de propaganda estadounidense o, en el peor de los casos, brotes de tifus lamentables pero inevitables en tiempos de guerra, eximiendo a su padre de cualquier culpa intencional. Esta ceguera voluntaria marcó una divergencia drástica entre Gudrun y la mayoría de los hijos de otros altos jerarcas nazis. Mientras que figuras como Niklas Frank, hijo del gobernador general de la Polonia ocupada Hans Frank, dedicarían su vida adulta a condenar públicamente los crímenes de sus padres, reconociendo el peso de la culpa histórica. Gudrun abrazó el estigma. Para ella, los juicios de Nuremberg no eran un acto de justicia internacional sin precedentes, sino una brutal e hipócrita justicia de los vencedores. Sentía que el dolor de los millones de víctimas del régimen no era real en comparación con su propio sufrimiento por haber perdido a su padre y el estatus de su familia. Esta perversión de la empatía la aisló del incipiente proceso de desnazificación que intentaba llevar a cabo la sociedad civil alemana. Gudrun no quería ser rehabilitada, quería venganza, o al menos, la vindicación absoluta de la memoria de su sangre. Finalmente, a finales de 1946, sin encontrar pruebas de que ella o su madre hubieran cometido crímenes directos, las autoridades aliadas las liberaron. Fueron arrojadas a una Alemania devastada, dividida y en ruinas, sin dinero, sin propiedades, y cargando con el apellido más odiado del planeta. Se instalaron en condiciones de pobreza en la ciudad de Bielefeld, donde se esperaba que la joven desapareciera en el anonimato, avergonzada y dispuesta a reconstruir su vida lejos de la sombra de la esvástica. Muchos hijos de nazis en circunstancias similares corrieron a los registros civiles para cambiar sus apellidos, desesperados por borrar cualquier conexión legal con los monstruos del pasado. Gudrun hizo exactamente lo contrario. Se aferró al apellido Himmler con una terquedad desafiante, usándolo como un escudo y como una declaración de intenciones. Comprendió rápidamente que en esa Alemania derrotada había miles de exmiembros de las SS, funcionarios destituidos y simpatizantes nazis que se sentían tan humillados y agraviados como ella.
Para ellos, el nombre de Himmler seguía inspirando lealtad y camaradería secreta. Al negarse a renunciar a su identidad, Gudrun dejó de ser simplemente la hija huérfana del verdugo, para transformarse, de manera consciente y calculada, en el símbolo viviente de la resistencia nazi en la posguerra, preparando el terreno mental y social para las operaciones clandestinas que dirigiría en las décadas siguientes. A principios de la década de 1950, mientras la República Federal de Alemania intentaba construir una democracia funcional y pasar la página de los horrores del Tercer Reich, en las sombras se gestaba una organización diseñada específicamente para sabotear la justicia histórica. Esta red fue bautizada con el inofensivo nombre de Stille Hilfe für Kriegsgefangene und Internierte, que se traduce como ayuda silenciosa para prisioneros de guerra e internados. En el papel, se presentaba ante el público y las autoridades como una asociación benéfica y humanitaria, dedicada a brindar apoyo legal y asistencia material a los soldados alemanes que aún languidecían en campos de prisioneros aliados o que intentaban reintegrarse en la sociedad de posguerra. Sin embargo, bajo esta fachada caritativa, operaba una maquinaria clandestina y altamente eficiente, dedicada en exclusiva a proteger, financiar y ocultar a los peores criminales de guerra nazis que huían de los tribunales internacionales. Fue en el seno de esta organización donde Gudrun Himmler, tras adoptar el apellido Burwitz por su matrimonio con un funcionario y escritor de extrema derecha, encontró el vehículo perfecto para materializar su lealtad inquebrantable hacia la obra de su padre y hacia las SS. Gudrun no tardó en convertirse en la figura central y en el corazón operativo de Stille Hilfe. Su apellido y su linaje directo con Heinrich Himmler le otorgaban un estatus casi mítico entre los nostálgicos del régimen. En las reuniones secretas de la organización, que solían celebrarse a puerta cerrada en cervecerías de Baviera o en residencias privadas, ella no era tratada como una simple activista política, sino como la realeza exiliada del nazismo. Los antiguos oficiales de las SS, hombres que habían dirigido escuadrones de la muerte y administrado campos de exterminio, se ponían en pie cuando ella entraba en la sala y se dirigían a ella con una reverencia absoluta. Utilizando este poder simbólico, Gudrun se encargó de tejer una red de financiación inmensamente lucrativa. Apelando a la solidaridad de los viejos camaradas, logró captar donaciones masivas provenientes de industriales adinerados, empresarios simpatizantes de la extrema derecha y redes internacionales que habían logrado salvar sus fortunas tras la caída de Berlín. Con estos fondos a su disposición, Stille Hilfe no solo financiaba la huida de criminales hacia Sudamérica y Medio Oriente a través de las infames rutas de escape clandestinas, sino que costeaba defensas legales millonarias en los tribunales alemanes. El nivel de protección que Gudrun ofrecía a estos verdugos era total y, en muchos casos, escandalosamente exitoso. El ejemplo más flagrante de su influencia fue el caso de Anton Malot, un exguardia de las SS tristemente célebre por su sadismo en la prisión de la Gestapo en la fortaleza de Theresienstadt, donde asesinaba a prisioneros golpeándolos hasta la muerte. Cuando Malot regresó a Alemania tras décadas de esconderse en Italia, Gudrun utilizó los fondos de la organización para alquilarle una habitación en una exclusiva residencia de ancianos en Pullach, a las afueras de Múnich. Durante años, Stille Hilfe pagó puntualmente todos sus gastos médicos y legales, permitiendo que el conocido carnicero de Theresienstadt viviera sus últimos días rodeado de comodidades mientras sus víctimas yacían en fosas comunes. Esta misma maquinaria de impunidad fue puesta al servicio de otras figuras siniestras de primera línea como Klaus Barbie, el carnicero de Lyon, y Erich Priebke, responsable directo de la masacre de las fosas ardeatinas en Roma. Gudrun coordinaba el envío de fondos, gestionaba la creación de documentos de identidad falsos y proporcionaba apoyo moral constante a las familias de los criminales encarcelados o prófugos, asegurándose de que nunca se sintieran abandonados por la causa.
A través de Stille Hilfe, Gudrun Burwitz demostró que el fanatismo nazi no necesitaba un ejército formal para seguir operando. Transformó la compasión mal dirigida en un arma estratégica contra el naciente Estado de Derecho democrático. Su labor diligente e incansable impidió sistemáticamente que las heridas de Europa pudieran cicatrizar, burlando a las agencias de inteligencia y a los cazadores de nazis durante décadas. Para ella, los hombres a los que el mundo entero señalaba como monstruos despiadados y asesinos de masas eran simplemente soldados valientes que habían cumplido con su deber y que ahora sufrían la persecución injusta de los vencedores. En su mente, rescatarlos no era un acto de encubrimiento criminal, sino una misión sagrada dictada por la sangre y el honor, una forma de mantener viva la llama de la ideología que su padre había ayudado a forjar. El capítulo más desconcertante y surrealista en la biografía de Gudrun Himmler no ocurrió en los márgenes de la sociedad o en oscuras tabernas neonazis, sino en el corazón mismo del aparato de seguridad de la recién nacida democracia alemana. Durante décadas, este hecho permaneció como uno de los secretos de Estado mejor guardados de la Guerra Fría, hasta que desclasificaciones recientes revelaron una verdad incómoda. Entre finales de 1961 y el otoño de 1963, la hija del hombre que orquestó el Holocausto estuvo en la nómina del Bundesnachrichtendienst, BND, la agencia de inteligencia exterior de Alemania Occidental, que la heredera ideológica del jefe de las SS pudiera infiltrarse en una institución diseñada para proteger los valores democráticos. Parece el argumento de un thriller de espionaje inverosímil, pero fue una realidad palpable que expuso la profunda hipocresía del proceso de desnazificación. Para entender cómo Gudrun llegó a las oficinas de inteligencia, es fundamental comprender quién lideraba el BND en aquel momento. La agencia fue fundada y dirigida por Reinhard Gehlen, un antiguo general de la Wehrmacht que había sido jefe de la inteligencia militar de Hitler en el Frente Oriental. Al terminar la guerra, Gehlen ofreció sus vastos archivos sobre la Unión Soviética a los estadounidenses, quienes, cegados por la inminente amenaza comunista, financiaron y protegieron su nueva organización. Gehlen no construyó su agencia con demócratas inmaculados, sino que reclutó masivamente a sus antiguos subordinados, llenando las filas del BND con veteranos de la Gestapo, las SS y el Servicio de Seguridad, SD. En este ecosistema plagado de viejos camaradas, el apellido Himmler no era un estigma descalificador, sino una credencial de lealtad anticomunista. Gudrun fue contratada bajo un nombre falso para trabajar como secretaria en el cuartel general del BND en Pullach, una instalación de máxima seguridad muy cerca de Múnich. La ironía de su doble vida durante aquellos 2 años es francamente perturbadora. De lunes a viernes, Gudrun manejaba documentos, correspondencia y archivos dentro de una agencia financiada por los contribuyentes de una Alemania supuestamente renovada. Tenía acceso físico a instalaciones donde se gestionaban secretos de Estado y se coordinaban operaciones internacionales. Y durante los fines de semana, utilizaba su tiempo libre para liderar Stille Hilfe, recaudando fondos para criminales de guerra prófugos y organizando rutas de escape para los mismos hombres a los que el Estado alemán, al menos sobre el papel, debía perseguir y encarcelar. Lejos de tener que esconder su verdadera identidad ante sus superiores, muchos historiadores coinciden en que su linaje era un secreto a voces dentro de Pullach. En los pasillos del BND, Gudrun no se sentía como una intrusa en territorio enemigo. Se encontraba rodeada de hombres que habían servido fielmente a su padre y que compartían su visión distorsionada del pasado. El despido de Gudrun en 1963 no fue un acto de purga moral repentina, sino una maniobra de control de daños estrictamente calculada. En ese año, el clima político en Alemania Occidental comenzaba a cambiar drásticamente. Los inminentes juicios de Frankfurt sobre Auschwitz estaban atrayendo la atención mundial sobre los crímenes del nazismo,
y la prensa empezaba a cuestionar agresivamente la presencia de ex-nazis en altos cargos gubernamentales. El BND, temiendo un escándalo mediático destructivo y la presión internacional, decidió rescindir su contrato. Oficialmente, la agencia afirmó décadas después que fue despedida en el momento exacto en que descubrieron su verdadera identidad. Una excusa que los investigadores consideran ridícula dada la naturaleza de la red de inteligencia de Gehlen. La salida de Gudrun del BND no fue un castigo por sus actividades subversivas, sino una jubilación discreta para evitar avergonzar al gobierno. Este episodio demostró de manera contundente que las élites de la posguerra no solo toleraron a los herederos del terror, sino que los integraron en su núcleo, permitiendo que la princesa de las SS operara impunemente desde las entrañas del Estado. A medida que la generación original de criminales de guerra y antiguos oficiales de las SS comenzó a fallecer por causas naturales en las décadas de los 80 y 90, muchos supusieron que la misión de Gudrun Burwitz desaparecería orgánicamente con ellos. Sin embargo, ella hizo exactamente lo contrario. En lugar de retirarse hacia el anonimato de la vejez, adaptó su enfoque estratégico y se transformó en el puente indispensable entre el histórico Tercer Reich y el resurgimiento de los movimientos neonazis en toda Europa. Para las nuevas generaciones de extremistas de derecha, ella no era simplemente una anciana nostálgica. Era la realeza encarnada, una reliquia viviente que había caminado de la mano de su padre y que había sido apadrinada por el mismísimo Adolf Hitler. Gudrun comprendió rápidamente que su sola presencia física confería una legitimidad casi mística a cualquier evento, transformando reuniones políticas marginales en auténticas peregrinaciones ideológicas para jóvenes que buscaban conectar con un pasado nazi que nunca vivieron. Su influencia fue particularmente tóxica y profunda en organizaciones juveniles diseñadas específicamente para adoctrinar a las nuevas generaciones bajo los estrictos parámetros raciales y autoritarios de los años 30. El caso más destacado fue su estrecho y prolongado vínculo con la Wiking-Jugend, o Juventud Vikinga, una agrupación paramilitar y supremacista que operaba en la sombra como un clon exacto de las prohibidas juventudes hitlerianas. Gudrun no se limitaba a enviar donaciones monetarias desde lejos. Asistía personalmente a sus campamentos de entrenamiento, impartía directrices sobre cómo mantener la pureza ideológica frente a la influencia de la democracia liberal, y servía como mentora espiritual inquebrantable para sus jóvenes líderes. Cuando el gobierno alemán finalmente ilegalizó a la Wiking-Jugend en 1994, considerándola una amenaza directa y violenta al orden constitucional, Gudrun simplemente trasladó su apoyo financiero y logístico a otras facciones clandestinas de extrema derecha, demostrando una flexibilidad táctica envidiable para asegurar la supervivencia del extremismo. Su campo de acción tampoco se limitaba a las fronteras de Alemania. Durante años, Gudrun fue la invitada de honor intocable en diversos encuentros internacionales de veteranos de las Waffen-SS y extremistas modernos, como las infames conmemoraciones anuales de Ulrichsberg, en Austria. En estos eventos, rodeada de banderas del antiguo imperio y hombres jóvenes radicalizados, ella se paseaba con una autoridad incuestionable. Lo que la hacía tan magnética para estos nuevos militantes era su absoluta y desafiante falta de arrepentimiento. A diferencia de otros descendientes de altos jerarcas nazis que publicaron libros pidiendo perdón, dieron charlas educativas o colaboraron con historiadores para exponer los crímenes de sus padres, Gudrun nunca concedió una sola entrevista a la prensa convencional, jamás emitió una disculpa pública y nunca reconoció el Holocausto. Esta negativa frontal a claudicar ante la historia oficial la convirtió en el máximo ícono de la resistencia para el neonazismo contemporáneo, pero también la colocó permanentemente en el radar de las autoridades. Durante sus últimas décadas de vida, sus actividades operativas, redes de contactos y reuniones estuvieron bajo la constante vigilancia de la Oficina Federal para la Protección de la Constitución, la inteligencia interior de Alemania. Sin embargo, aprovechándose irónicamente de las garantías legales
y la libertad de expresión del mismo sistema democrático que ella despreciaba y buscaba destruir, rara vez pudo ser procesada judicialmente. Se movía con frialdad en la delgada línea entre la nostalgia personal y la apología del terror. Al asumir el rol de abuela del neonazismo, Gudrun se aseguró de que el odio industrializado que su padre ayudó a construir no muriera en los tribunales, sino que encontrara nuevos y peligrosos recipientes en pleno siglo XXI. Gudrun Burwitz murió el 24 de mayo de 2018 en Múnich, a la edad de 88 años. Su fallecimiento no fue anunciado de inmediato. La noticia tardó semanas en filtrarse a la prensa, reflejando el hermetismo con el que vivió toda su vida. Hasta su último suspiro, vivió en un modesto apartamento de los suburbios, manteniendo su activismo en Stille-Hilfe y su lealtad absoluta a la memoria de Heinrich Himmler. Nunca hubo una palabra de remordimiento, nunca una admisión de los crímenes de su padre, nunca un gesto hacia las víctimas. Su muerte marcó el cierre de un vínculo directo y biológico con la cúpula del poder nazi, pero dejó tras de sí una infraestructura de negacionismo que sigue activa. El valor de su historia no reside en su persona, sino en lo que representa, la capacidad de una ideología de sobrevivir a través de los vínculos familiares y la negación psicológica. Mientras que figuras como Albert Speer intentaron lavar su imagen mediante una supuesta ignorancia de los hechos, Gudrun optó por la confrontación silenciosa y la protección activa del mal. El caso de Gudrun Himmler es un recordatorio de que la derrota militar de un régimen no implica la erradicación de sus ideas. A lo largo de 8 décadas, ella demostró que el fanatismo puede ser heredado y alimentado en democracia. Su vida fue un desafío constante a la memoria histórica de Alemania y un ejemplo de cómo las redes de poder informal pueden proteger a los culpables mucho tiempo después de que los tribunales hayan dejado de buscar. Al final, la princesa de las SS murió convencida de su propia verdad, dejando una lección clara. El pasado nunca está muerto, y a veces se esconde detrás de la apariencia de una anciana inofensiva que nunca dejó de ser la hija del verdugo.